Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Bien, listo. súper. Muy bien. Este, mm, Dentro de una investigación, entonces, que lo importante que es hacer esa identificación, ¿sí? Lograr identificar, o sea, lograr decir, bueno, esta persona, este individuo, esta persona viva, esta persona muerta, esta persona desaparecida es esa persona. Y la identificación son todas esas herramientas, esos procedimientos que vamos a poner en juego, que vamos a aplicar para lograr decir que esa persona es esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es la identidad primero? Es la condición por la cual las personas o cosas se individualizan y diferencian de otras, ¿sí? Es el conjunto de las características que hacen diferentes a una persona de otra. Y esto tiene que ver con múltiples variantes, con múltiples características, que es la fisonomía, que es la talla, la edad, la etnia, el patrón genético, fundamentalmente las distintas configuraciones genéticas que pueda tener cada individuo y que por supuesto eso hace la diferencia entre un individuo y otro, ¿sí? Entre una especie y otra también. Entonces, son todas esas peculiaridades, particularidades, rasgos eh, que nos diferencian de otros, ¿sí? Y la identificación, como les decía hoy, es todo lo que nosotros hacemos, o sea, todos los procedimientos, todo lo que está a nuestro alcance y aplicamos, como lo son las operaciones técnicas, policiales, jurídicas, médico-legales, que se destinan o se utilizan con el fin de identificar a esa persona o cosa, ¿sí? Persona, animal, objeto. Son todas las estrategias que aplicamos, todas esas disciplinas que decíamos hoy, que nos van a aportar información valiosa con el fin de llegar al fin de nuestra investigación. Pero en nuestra sociedad, bueno, todo lo que tiene que ver con la identificación, acuérdense que todo lo que son esos documentos que nos aportan o que nosotros vamos circulando por la vida y que nos van a permitir decir, sí, soy yo esta persona. ¿Por qué? Porque tengo mi documento de identidad, puede ser mi certificado de nacimiento, mi cédula de identidad, mi registro de conducir, mi carnet de vacunación, mi pasaporte, etcétera, ¿sí? Pero también cuando esa persona en vida puede sufrir una amnesia, un extravío, una destrucción de esa documentación, acá es donde es importante lograr hacer una identificación y esto se puede aplicar tanto a personas vivas o a personas muertas, personas desaparecidas, lo cual es útil tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Siempre que se haga una investigación, ¿cuál es la necesidad de esa investigación? Esclarecer un hecho, como veíamos hoy, tratar de identificar, definir qué sucedió. Y esto es importante porque debemos darle un... que ese delito que se intenta investigar pueda decirse o pueda determinarse si se trata de algo criminal o accidental. Entonces la justicia, que va a ser la responsable de determinar esto con las pruebas que le aportamos, se va a poder expedir. También es útil para asentar los fallecimientos en el registro civil, así como se anotan los nacimientos, también se registran o asientan los fallecimientos. También es importante para los derechos y bienes del occiso, cuestiones de indemnización, casos de paternidad, casos de filiación, casos de hermandad, de abuelidad, etcétera. Para todo esto es que la identificación tiene una razón de ser, se busca identificar para establecer o dar claridad a alguna de esas cuestiones. Y bueno, estas técnicas distintas que más se utilizan son científicas
y no científicas. Las científicas son las que conocemos y ahora mm, ujú, son las que conocemos y a través de las distintas disciplinas, ciencias forenses, eh, y que están relacionadas también con las ciencias forenses y no son forenses, que son las técnicas métricas. Esto tiene que ver con la antropología, con la antropometría, también a su vez por la antropología forense, ya que la antropología es la que brinda, facilita las distintas técnicas que le sirven a la antropometría para poder aplicarla. Los métodos papiloscópicos, y en esto encontramos la dactiloscopía, la palametoscopía, pelmatoscopía y poroscopía. Estomatológicas, y dentro de ellas la odontología forense. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con técnica científica estomatológica es la disciplina que le va a brindar a la justicia distintas técnicas para el estudio de todas las estructuras que conforman el sistema estomatognático. Y en ellas está, por supuesto, la odontología. Químicas, la genética, como el ADN, que ahora vamos a ver, hematología, fotográficas, método cráneo fotocomparativo, radiológicas, craneales y dentales, el retrato hablado, y esto es el identikit, el photokit, retrato robot o informático. Es decir, todo esto se apoya, o sea, tiene una base científica, un estudio científico, que se analiza, se evalúa, se estudia y se define, ¿sí? Todo con el objeto de aportar a la identificación. Ahora vamos a ver por qué. Y también existen métodos o técnicas no científicas que no tienen un sustento científico o una base científica, sino que se basan más bien en características que le son propias a un individuo y no a otro, ¿sí? Como lo son las malformaciones, las deformaciones, las cicatrices, que pueden ser traumáticas, patológicas, que pueden venir de alguna intervención quirúrgica, los tatuajes, que en muchos casos, y yo creo que en la mayoría son decorativos, identificativos, médicos y criptográficos, y también en diversos casos lo es la mancha mongólica, ¿sí? Em, Cada una de estas técnicas no científicas también resultan de vital importancia en la investigación. En muchos casos ha sucedido que tatuajes o malformaciones han representado un elemento de mucho valor para identificar a un individuo. Y tenemos una de estas técnicas científicas que nos aporta datos valiosos a la investigación es la dactiloscopía. ¿Y qué es la dactiloscopía? El estudio o la ciencia que estudia la identificación de la persona humana por distintos elementos como lo son las impresiones digitales de los 10 dedos de las manos. Cada uno de nuestros pulpejos eh, representa una huella, un dactilograma, se le llama a ese conjunto de huellas que se puede representar en cada uno de nuestros dedos y que sirve para identificar a cada individuo. Como ustedes saben, la piel del cuerpo humano no es una superficie lisa, sino que se encuentra plasmada por distintas rugosidades, que son las papilas dérmicas, que constantemente emiten una sudoración. Y de ahí que el contacto con una superficie de estas papilas dejan huellas. Estas salientes se denominan crestas papilares y lo que se encuentra entre ellas son las depresiones o surcos intrapapilares. Todo esto es lo que representa el dactilograma. El, la combinación de estos patrones, la disposición de estos patrones,
es lo que se denomina dactilograma y lo que es distinto en cada individuo. Entonces, esta huella dactilar en la superficie anterior de la tercera falange o falangeta, las crestas adoptan sistemas morfológicos determinados, formando dibujos muy variados, patrones que son muy distintos, muy variados, muy diversos, y complicados, pero que son fáciles de ser agrupados y diferenciados con el fin de poder clasificarlos, registrarlos y finalmente poder obtener un patrón para cada persona. Bueno, Bueno, ¿y por qué son importantes las huellas dactilares? La importancia en una identificación de la huella dactilar es que son perennes, es decir, que los dibujos no cambian nunca, desde que aparecen dentro de la panza, como cuando nos estamos gestando en la vida intrauterina, y perduran hasta ciertos, o sea, pueden sobrevivir o perdurar hasta después de ser afectados por distintos grados de descomposición. Son inalterables o inmutables, es decir, que ningún traumatismo puede modificar su morfología y su disposición. Son diferentes en cada ser humano, como les decía hoy, cada uno de nosotros presenta un patrón distinto, un dactilograma distinto, y no se heredan. Es decir, que por supuesto, cada uno posee un patrón específico. Entonces, para la investigación, ¿qué es lo importante? Que se pueda clasificar, registrar y estudiar estas huellas dactilares, ¿sí? Con el objeto de reproducir esos dibujos de las crestas en las yemas de los dedos. Eh, Ahora vamos a ver cada una de las morfologías, cada una de las peculiaridades que puede presentar una huella y cómo se realiza el estudio. Pero lo importante es que es una de las técnicas de investigación en los casos de personas desaparecidas, personas que eh, sufrieron accidentes, catástrofes en masa, y que vamos a ver ahora que se adoptan otras técnicas o se utilizan otras técnicas cuando se producen un avanzado estado de putrefacción de los cadáveres, pero la dactiloscopía representa una de las técnicas eh, de investigación, de identificación de seres humanos más importante a nivel mundial. En orden de preferencia siempre está la dactiloscopía, por los grupos de investigación como la Interpol, después viene la odontología forense y la genética. Pero para que podamos hacer el estudio de estas huellas, que como decía hoy el concepto y la introducción, que al principio era dificultoso y complicado, el doctor Juan Bucetich fue el que impulsó la clasificación, el que ordenó una clasificación para que se pudiera registrar eh, las distintas morfologías y patrones morfológicos de las huellas, y poder asignarles a cada una sistemas y tipos fundamentales y a partir de eso determinar para cada individuo un tipo particular, ¿sí? Y estos son los sistemas marginal, nuclear y basilar, o sea, la yema del dedo y todas esas crestas papilares van a estar definidas o separadas por tres sistemas: el marginal, que se encuentra más hacia la periferia, el sistema nuclear viene en el centro y el sistema basilar ya al finalizar lo que es la huella del pulpejo. Y los tipos fundamentales, que es específicamente cómo se van a disponer esas crestas en cada pulpejo, y que son el arco, que se representa con la letra A para el pulgar o 1, presilla interna I o 2, presilla externa y verticil. Ahí está. Bien.
Entonces, Bucetich propone que para la individual dactiloscópica se utiliza una base en base a los 4 tipos fundamentales descritos para lograr clasificar a cada individuo y poder identificarlo después mucho más fácilmente. Esta individual dactiloscópica se forma entonces con una letra y 4 números, ¿sí? Siendo la letra lo que representa al tipo fundamental del dedo pulgar y los demás números a los dedos índices, mayor, anular y meñique respectivamente. Ese va a ser como, él lo denomina individual dactiloscópica, pero esa va a ser nuestra ficha de identificación en donde va a constar el patrón de nuestras crestas papilares, de nuestro dactilograma y que es específico para cada uno. Entonces, ¿cómo quedaría esa individual dactiloscópica? Dependiendo de los distintos patrones y distintas variantes que se puedan diferenciar o obtener. Si es un arco, la letra A; si es una presilla interna, la letra I; si es una presilla externa, la letra E; y si es un verticilo, la letra B. Y para los demás dedos, las opciones son, si es un arco, el número 1; si es una presilla interna, número 2; presilla externa, número 3; y verticilo, número 4. ¿Sí? En esa imagen ustedes pueden ver cómo, a manera de ejemplo, se pueden ir asignando las distintos números para las distintas variantes que se puedan obtener de esta individual dactiloscópica. Y también Bucetich los que nos explica es que a su vez esa huella, ese dactilograma está, se ve influido o se ve modificado por la aparición o por el registro de particularidades papilares que se encuentran en cada una de las crestas o en algunas o en una determinada huella y que también se tienen en cuenta para la identificación porque aportan información. O sea, todos los rasgos que se puedan registrar aportan información para la identificación porque nos hace distintos a unos y otros. O sea, mi dactilograma no va a ser el mismo que el del doctor Maidana. Todos tenemos un dactilograma, un registro, una individual dactiloscópica y que además de ser identificada con los sistemas marginales, se ve modificada o la información está dada por las papilas fundamentales y por los puntos característicos. Y estos son puntos, islotes, cortadas, bifurcaciones, horquillas, empalmes o encierros. Es importante que cuando uno haga el registro, cuando uno realice el registro y el análisis de un dactilograma, pueda evidenciar, pueda diferenciar perfectamente estos patrones de manera de dejar asentado en el registro y en la clasificación para poder estudiarlas y llegar a una identificación precisa y certera del individuo en estudio. Muy bien. Hasta acá estamos con dactiloscopía, identificación y dactiloscopía. ¿Alguna duda? Porque puede ser que esté yendo rápido, pero son muchos temas hoy. Así que si tienen alguna duda, Por ahora no.